tardes con todos los participantes al webinar. Vamos a tocar el tema de desarrollo físico y mental en niños y adolescentes, especialmente las principales generalidades de este tema referentes a niños de todas las edades y también adolescentes, porque la pediatría se encarga de ambos grupos etarios, ¿no? La niñez y la adolescencia. Muy bien, hay que recordar que el desarrollo de la especie humana es particularmente largo y complejo. Ustedes habrán visto que, a diferencia de otras especies animales, la dependencia a sus padres en otros animales es un tiempo bastante corto. Podríamos haberlo visto en animales cercanos como el gato o el perrito, ¿no? Rápidamente, en semanas, ya son independientes. En cambio, en el ser humano, este proceso es largo. La infancia es el periodo que va a marcar el cambio desde la dependencia que exige el lactante hasta la madurez y autosuficiencia que alcanza el sujeto adulto. De ahí que es importante hacer bien las cosas durante esta etapa, la niñez. Hay que hablar de algunos conceptos como es maduración y desarrollo. ¿Qué viene a ser la maduración? La maduración tiene que ver mucho con lo que es el crecimiento y es simplemente las etapas que están determinadas de manera genética, los cambios físicos sobre todo. Mientras que el desarrollo viene a ser la consolidación de los circuitos corticales cerebrales y esta se completa en un gran porcentaje prácticamente hasta los 2 años. De ahí que es importantísimo hablar la etapa intrauterina y la etapa temprana de la niñez, que es hasta los 2 años. Es una etapa muy clave. Durante este periodo, los circuitos neuronales tienen una gran plasticidad, siendo muy sensibles a los estímulos externos. Aquí podemos ver una gráfica de todos los factores que van a involucrarse, que van a terminar afectando el neurodesarrollo de un niño. La adquisición del conocimiento y el refinamiento de habilidades depende de las oportunidades dadas al niño para observar, copiar y experimentar de sus iguales. Entonces recuerden esta palabrita, ¿no? La palabrita que aquí figura, ¿no? Las oportunidades que le demos al niño para observar, copiar y experimentar de sus iguales. La interacción entre su genética y el ambiente que lo rodea. Esto es importantísimo y esto es algo en lo que la sociedad actual moderna, está fallando, como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Los potenciales acontecimientos nocivos, genéticos, intrauterinos y ambientales, en especial la hipoestimulación sensorial durante este periodo, afectan de manera negativa el neurodesarrollo de los niños. ¿De acuerdo? Entonces, en pediatría, ustedes deben de saber que los pediatras hacemos el control CRET. El pediatra no solamente es el profesional médico involucrado en resolver alguna enfermedad del niño, sino también tiene que ver en el niño sano que el desarrollo se esté llevando a cabo de una manera correcta. Para ponerles de una manera bastante sencilla, ¿no? Por ejemplo, el paciente de 1 a 2 meses normalmente no es capaz todavía de levantar la cabeza. A partir del tercer mes al cuarto mes ya lo hace, ¿sí? A partir del octavo o noveno mes ya comienza a gatear, ¿sí? A partir del año ya comienza a dar sus primeros pasos, y a partir de los 2 años ya puede correr, ya podría hasta saltar, ¿no? Entonces, es una etapa. Esta es una gráfica bastante resumida de muchas otras características que el pediatra evalúa en lo que es control, ¿sí? De crecimiento, CRET es crecimiento y desarrollo, ¿de acuerdo? En crecimiento, que es normalmente lo que se hace en todos lados, que se ve el peso, la talla, el perímetro cefálico, ¿de acuerdo? Son parámetros físicos. En cambio, el desarrollo involucra evaluar especialmente las habilidades mentales y motoras que el niño va teniendo. De hecho, es propósito de la pediatría promover el desarrollo físico y mental óptimo de todos los niños y es a lo que está enfocado esta charla. Asegurar un diagnóstico precoz de disfunciones motoras, cognitivas y sociales. El CRET en pediatría evalúa principalmente 4 funciones. La función motora gruesa. Por ejemplo, motora gruesa significa pues los movimientos especialmente del tronco. Por ejemplo, cuando uno de estos niños en qué momento se puede sentar, en qué momento puede girar, la función motor fina, en qué momento el niño, por ejemplo, puede hacer un movimiento de pinza, ¿no? Puede coger un objeto, el lenguaje, las diferentes formas que el niño tiene para comunicarse, y finalmente la interacción social afectiva.
Eso es lo que se tiene que hacer. Ahora, un concepto que se ha estado resaltando mucho en los últimos años es esto de acá, los 1000 primeros días de vida del niño. Los 1000 primeros días de vida del niño involucran la gestación, el primer año y el segundo año, porque como les había dicho, en estos 1000 primeros días es donde se va a desarrollar, se va a consolidar los principales procesos corticales en el cerebro, que van a tener una repercusión a futuro, especialmente, y a futuro en su adolescencia y más que todo prácticamente su vida adulta. Entonces, deben saber ustedes que el desarrollo mental del niño empieza desde que la ama es gestante. En otros países, las gestaciones son planificadas. Aquí también, pero todavía no se llega a ese nivel como en otros países, en el sentido que las parejas que se preparan para ser padres, la madre comienza a tomar ácido fólico y hierro desde antes del embarazo. Aquí todavía, cuando empiezan sus controles prenatales, las gestantes comienzan a tomar el ácido fólico y el hierro cuando ya están embarazadas. Entonces, ¿para qué sirve el ácido fólico? El ácido fólico viene a ser la principal intervención preventiva contra las enfermedades, contra las enfermedades fetales que involucran el sistema nervioso central, como por ejemplo la espina bífida abierta. Y el hierro para prevenir la anemia. Se sabe que un déficit de hierro en el feto puede tener repercusiones negativas en su desarrollo cerebral a futuro. Muchas veces podría ser hasta un daño irreparable a futuro. En la etapa postnatal, cuando el niño cuando ya nació, hay que resaltar bastante este aspecto, la importancia del apego. Constituye un periodo crítico para el desarrollo cognitivo, del lenguaje y las destrezas sociales y emocionales de las personas. Una etapa determinante. El 40% de las habilidades mentales del adulto se forman en los primeros años de la vida. El cerebro experimenta un crecimiento único, duplica su tamaño y el número de sinapsis neuronales crece exponencialmente, constituyendo un verdadero cimiento para la actividad cerebral. Se pueden ver en estas gráficas que al nacer, cómo está el cerebro de un niño, la cantidad de neuronas que hay, a los 3 meses y a los 3 años. La cantidad de conexiones neuronales es enorme. Vamos a ver en una gráfica siguiente, cuando lleguemos a la adolescencia, que muchas de estas conexiones se pierden, mientras que se van consolidando otras. Esto es lo maravilloso del neurodesarrollo cerebral del niño. El niño hasta los 2 o 3 años llega a tener un montón de conexiones neuronales. Y esto va a estar determinado, uno de los factores para que este neurodesarrollo, para que estas conexiones cerebrales se den, es el apego. Miren acá, la importancia del apego, si bien es cierto, el sentido común nos dice, ¿no?, que, claro, a un niño se le tiene que dar cariño de los progenitores desde el momento que nace, pero lo que nos dicta el sentido común a veces tiene que ser reforzado por estudios. Y miren estos estudios que se han realizado. Este es un estudio hecho en un albergue peruano. O sea, en un albergue cumplen una gran función los albergues, ¿no? Cuando se trata de niños abandonados o de niños que han quedado en la orfandad. A pesar de todo el esfuerzo que pueda haber por estas buenas personas, se sabe que no se logra tener un apego individual para cada uno de estos niños, porque estos niños tienen cuidadores que pueden ocuparse de varios niños al mismo tiempo. Pueden pasar muchas horas sin las caricias, sin los besos de un adulto, de un adulto cercano. Entonces, ¿qué genera esto? Que muchos de ellos van a tener retrasos en la motricidad fina, en el lenguaje. Se concluye que el desarrollo psicomotor de niños albergados, especialmente, se ve afectado el lenguaje y la motricidad fina. Entonces, aquí podemos ver mediante este estudio realizado aquí en Perú el 2018, la importancia que tiene el apego. Por eso es que yo como pediatra batallo bastante cuando muchas mamás me dicen, doctor, me han dicho que si mi hijito llora, yo no debo cargarlo, porque mi mamá o mi suegra me han dicho que no haga eso para que no se acostumbre al brazo. Ese es un error tremendo. En las primeras etapas, antes de los 2 años, lo que más necesita un niño, un bebé, es el cariño de mamá o papá. ¿Para qué? Para un buen desarrollo mental. Para resumirlo, ¿no? Se necesita el cariño de papá y mamá
para un buen desarrollo mental y físico y por ende, ¿no? Porque en esta etapa el desarrollo físico va a depender de un cerebro sano. ¿De acuerdo? Ahora, entonces miren acá, la falta de un vínculo seguro con un adulto que lo cuide puede generar problemas en contra del buen desarrollo mental. La privación temprana, la adversidad y la violencia generan en el niño un tipo de estrés tóxico que causa daños permanentes en el desarrollo de su cerebro. Miren aquí algo más, ¿no? La relación con sus progenitores favorece la estimulación psicosensorial del niño pequeño más que la relación con cualquier otro adulto. Cuando el niño está con su padre o su madre, es mucho más probable que reciba atención, que le hable, que le abrace, que le dé besos, que corrija sus acciones. Hay estudios que indican que los niños que no tienen apego por parte de sus padres disminuyen su producción de hormonas tiroideas, las cuales son primordiales para un buen desarrollo cerebral. Las personas, y aquí hay unos estudios interesantes que también he llegado a encontrar. Las personas, y que también lo veo en mi práctica diaria, ¿sí? Resulta que las personas pobres de bajos estratos económicos que tienen que trabajar muchas horas para subsistir y por ende tienen menos tiempo para darle cariño a sus hijos, menos tiempo para darles compañía, pues ¿qué va a ocurrir con estos niños? Pues que van a tener un desarrollo cerebral que no va a ser, no van a desarrollar todo su potencial genético, ¿de acuerdo? Porque recuerden que el desarrollo mental en esta edad es una interacción entre lo que viene determinado genéticamente y lo que el medio ambiente le da. Y en el medio ambiente hablamos pues de los progenitores. Entonces, ahora, esto de acá no solo se aplica para las personas pobres. En clases de media a alta también es algo que tenemos que cuestionarnos. La sociedad a veces nos ha hecho creer que la mejor forma de ser los mejores padres es trabajar todo lo que se pueda para brindarles lo mejor. Pero ¿qué tal si les digo que lo mejor, al menos en esa etapa menor a los 2 años, es la compañía de los padres? Entonces, ¿conviene estar tantas horas fuera de casa o dejar al bebé con una persona extraña para nosotros seguir trabajando? Plantéense esa hipótesis, ¿no? Aquí vemos una imagen de una resonancia de un bebé normal con un niño de la misma edad que no ha recibido el cariño suficiente. Y algo que es curioso también, y que algo que tal vez ya escapa de las manos de los padres, es cuando el bebé ha sido prematuro. Y esto yo lo he visto en las unidades de neonatología, ¿no? Estos son bebitos que durante, por ejemplo, los prematuros extremos o de muy bajo peso al nacer, pasan muchas semanas en unidades de UCI, sin el cariño de mamá y papá. Entonces, ¿cómo está afectando esto a su desarrollo cerebral? Hay que tomarlo en cuenta. En otros países ya se está estudiando estos efectos. Aquí en Perú estoy viendo que las mismas enfermeras tratan de dar todo el cariño y el contacto físico posible con estos bebés que muchas veces están conectados a aparatos, intubados muchas veces o con altas dosis de sedantes para que puedan soportar las enfermedades propias de la prematuridad. Entonces, estos pequeñitos apenas sean dados de alta, necesitan todo el cariño de sus papás cuando estén en casa, porque no han tenido ese contacto, ese apego físico en sus primeros días de vida para lograr un buen desarrollo cerebral. Continuando con el crecimiento del niño, ya llegamos a lo que es la lactancia. Entonces, la lactancia también es fundamental para el buen desarrollo cerebral. Se habla mucho de la lactancia materna, miren, previene el asma, previene la dermatitis atópica, previene la diabetes en la adultez, la obesidad, la leucemia, la caries, las otitis, la diarrea persistente es mucho más, previene el síndrome de muerte súbita del lactante. Y miren, incluso hay estudios que indican que los bebés amamantados a leche materna pueden tener un mayor cociente intelectual. Entonces, esto es muy importante, la lactancia materna. A veces en mi consultorio, muchos papás o mamás vienen, su motivo de consulta es la siguiente, ¿no? Doctor, la mamá me dice, no, doctor, voy a entrar a trabajar, ¿qué leche me recomienda para, para poder darle a mi hijito? Porque yo tengo que trabajar. Entonces, esto es importante en la pediatría actual, el respeto hacia la decisión de los padres. Los pediatras bastante hablamos sobre este tema, en el sentido que cada caso se analiza individualmente. Y yo siempre le digo a los papás, si vas a tomar esa decisión, tienes que estar informado de todo. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces a los papás no se les informa de las ventajas de la leche materna.
creen que porque tienen que dar preferencia al trabajo, pueden recurrir a una leche, a una fórmula maternizada. Entonces, cuando se les explica todo esto, los pros y los contras, se permite a los padres tomar la decisión. Cada caso es individual. A veces no se niega. A veces el trabajo es una premura. ¿No es cierto? Si la mamá no trabaja, no va a poder mantener a su pequeño después. Entonces, en ese caso sí se le recomendará una fórmula, pero la decisión se debe tomar con toda la información posible. Muchos, en mi experiencia, de muchas madres o parejas que tenían pensado dejar la lactancia materna, después de recibir toda esta información, hicieron un esfuerzo por mantener la lactancia materna todo el tiempo posible que se pueda. ¿Por qué? Porque trae ventajas. Miren, acá hay un estudio, la lactancia materna y su influencia en el cociente intelectual. ¿De acuerdo? Entonces, acá hay un estudio de España, aquí hay otro. Los niños que en los test de desarrollo psicomotor salen más favorecidos. ¿De acuerdo? Entonces, este tema de la lactancia materna es sumamente importante para el desarrollo mental y físico de los niños, ¿no? Deben ustedes saber que aquí en Perú, por ejemplo, los pediatras tenemos un pequeño conflicto con los ginecólogos, en el sentido de que Perú y Chile, por ejemplo, son de los países en donde se hacen muchas cesáreas a nivel de las clínicas particulares. ¿Y por qué les menciono esto? Porque a veces estas cesáreas que no han sido plenamente justificadas pueden traer problemas para el desarrollo físico y mental de estos niños y también problemas físicos para la mamá, ¿no? Porque puede ocurrir que trae problemas para el inicio de la lactancia y otros problemas más. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, durante los primeros 1000 días de vida, que me refiero desde la concepción hasta los 2 años, es esencial una correcta nutrición. Entonces, ya hemos hablado del apego, ahora vamos a hablar de cuánto influye la nutrición en estos pequeños. No solo debe preocupar la ganancia de peso y talla, sino también el tipo de hábito alimenticio que desarrollará ese futuro adulto. Esto es importante, por favor, el hábito alimenticio, ¿no? El hábito alimenticio que desarrollará ese futuro adulto. Entonces recuerden que los 1000 primeros días de vida va a determinar los hábitos que va a tener este niño de adulto. Y eso es a lo que me quiero enfocar. ¿Por qué es importante los hábitos alimenticios en la niñez? Miren, ¿por qué? Para prevenir todas estas enfermedades denominadas enfermedades no transmisibles. ¿De acuerdo? En el siglo XIX, en el siglo XVIII, lo que más mataba a la gente eran las enfermedades transmisibles, o sea, las infecciones. ¿Sí? Había epidemias de cólera, había epidemias de tuberculosis, de sarampión, de viruela, que arrasaban. Esas eran las enfermedades transmisibles porque se transmitir, se contagiaban, o enfermedades contagiosas. Pero actualmente, del siglo XX para adelante, con el avance de las vacunas y los antibióticos, esas enfermedades ya no matan a tanta gente. Lo que mata a los adultos son estas enfermedades, las diabetes, los infartos al corazón, los derrames cerebrales, la obesidad misma, la insuficiencia renal crónica y el cáncer. Entonces, todas estas enfermedades están ligadas a malos hábitos alimenticios del adulto. Pero ¿en qué momento de su vida este adulto desarrolla estos malos hábitos? Pues en la niñez, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos una imagen de un diabético, pero como esta imagen se ve muy tranquila y les he decidido poner algo un poquito feito, pero deben ustedes saber, muchos de ustedes deben tener familiares diabéticos y saben que quien tiene diabetes y la familia alrededor la pasa mal, sobre todo si la enfermedad avanza y avanza. Entonces, y esto se originó en un mal hábito alimenticio. ¿Y en qué momento se instauró este mal hábito alimenticio en la mente de esta persona? En su niñez, en los primeros 1000 días de vida. Bien, entonces miren ustedes, les he puesto aquí algunas estadísticas. Perú notificó más de 32.000 casos de diabetes en todo el país desde el inicio de la pandemia. Acá están, miren las causas de mortalidad. Tenemos la diabetes en sexto lugar. Y miren ustedes lo que comemos los peruanos, ¿no? Un adulto promedio requiere de 1.800 a 2.000 kilocalorías al día, pero miren las calorías que traen nuestros principales platos, ¿no? Entonces, Perú, México son de los países que en su comida diaria tienen el problema de que tienen muchas calorías, todo es arroz y papa y harinas. Entonces,
En Perú, por ejemplo, nuestra dieta es 63% de carbohidratos. A pesar que sea un orgullo para nosotros, nuestra comida, porque es muy rica, tiene que haber alguna manera de aprender a comer nuestra propia comida. Aprender a comer me refiero a que tenemos que saber hasta qué punto esto nos ayuda, es saludable y hasta qué punto nos empieza a hacer daño. Y eso es lo que la población peruana no lo tiene claro, ¿de acuerdo? Y por otro lado, ¿qué hay de los ultraprocesados? ¿O somos los culpables los adultos de estos malos hábitos? Ustedes sabrán que en la mayoría, yo creo que en todas las fiestas infantiles vemos esto, cantidad de dulces, cantidad de dulces. Nosotros los adultos empezamos a enseñar a los niños que para ser felices tienen que comer dulces, porque un cumpleaños es un momento de felicidad y los niños se embuten de dulces un montón. Entonces, si ustedes han visto este documental que se los recomiendo, ¿sí? Por ejemplo, dice que la estrategia de algunas compañías de comida rápida, como por ejemplo celebrar los cumpleaños en sus locales, es ir acostumbrando a los niños a este tipo de comida para que se vean unos clientes, para fidelizar clientes desde esa etapa, desde la niñez. Entonces, ¿qué sucede? Que vamos acostumbrando a los niños a este tipo de comida desde sus primeros años de vida. Entonces, para concluir, ¿por qué el adulto tiene un mal hábito alimenticio? Hay un defecto en la programación neuronal en los primeros 1000 días. Esto de aquí, ¿sí? Hay aspectos culturales, ¿no? Ya les mencioné, ¿no? Los peruanos nos encanta comer ese tipo de comida y hay aspectos psicológicos también. Les había mencionado, por ejemplo, celebrar cumpleaños con hartos dulces o llevar a un niño que saca una buena nota al Kentucky o al McDonald's como premio, significa que vamos asociando la felicidad con este tipo de comida y el niño se va acostumbrando a eso. Y así y va a asociar la felicidad a esos lugares o a este tipo de comida cuando sea adulto, cuando ya los padres no podamos estar ahí para corregirlos. Entonces, ¿en cuál de estos aspectos el pediatra tiene que intervenir o debería dar una buena recomendación? Es el primero, ¿no? La neuroprogramación. O sea, al menos en los primeros 1000 días de vida se tiene que evitar este tipo de comida. Algunos estudios indican que si después de los 2 años igual le van a dar de comer mal a los niños, el esfuerzo no habrá servido de mucho. Pero algunos estudios indican que al menos hasta los 2 años, si no se acostumbró a este tipo de comidas, es un gran logro. ¿De acuerdo? Entonces, las recomendaciones son que no hay que añadir sal, no sal, hasta el año. ¿De acuerdo? Entonces, el niño comienza su alimentación complementaria a los 6 meses. A partir de los 6 meses ya no depende tanto de la teta, pero recuerden que la teta sigue siendo un alimento y por cuestiones psicológicas debería continuar más o menos hasta los 2 años o 2 años y medio, y es un proceso que se corta de manera paulatina y natural. Y la otra recomendación es no agregar azúcar hasta los 2 años. No necesita el niño, no necesita. Y aquí también tengo un problema con muchos padres, porque me dicen, doctor, si no le agrego azúcar, no lo come. Entonces yo les digo, piensen un poquito. A ver, ¿ustedes conocerán alguna otra especie animal que fuerce a su niño a comer? El perro lo hace con sus cachorros. El gato, ¿han visto a mamá gata metiéndole la comida a la fuerza a su gatita o echándole algo para que su gatito coma? No, es un proceso natural. El acto de comer es un proceso natural y que debería ser agradable. Nunca se le debe forzar a un niño a comer, ni tampoco utilizar azúcar para que coma más. Esto lo único que va a traer es problemas y empezar a generar un, una alteración en el neurodesarrollo, conllevándolo a tener un hábito hacia este tipo de comida. Por ejemplo, acá también, esta es una excelente campaña que se ha logrado a nivel político, porque esto también tiene que ver mucho con la política, y que algunos políticos quieren que esto de acá desaparezca, pero esto no debería desaparecer, porque al fin y al cabo es una advertencia hecha para los padres. Si ustedes ven esto y saben que les están dando algo dañino para sus pequeños. Muy bien, entonces esas son las recomendaciones para lograr un buen desarrollo mental que tenga que ver con buenos hábitos alimenticios que se van a mantener hasta la adultez. No sal, al menos hasta el año, no azúcar, al menos hasta los 2 años. Ahora, más afecta al desarrollo mental de los niños y que les había mencionado que estamos viviendo épocas modernas muy peligrosas para ellos. La exposición a pantallas. La exposición a pantallas en el celular, en la televisión. La recomendación actual de la
de la Academia Americana de Pediatría es que no debe ser expuesto a pantallas un niño al menos hasta los 2 años. Recuerden que hasta los 2 años el niño no ha desarrollado por completo su lenguaje verbal. Antes de los 2 años, el niño aprende a comunicarse viendo los gestos de quienes le rodean, las caras, las expresiones, los, tiene que aprender el niño antes de los años la comunicación no verbal. Y para que aprenda esta comunicación no verbal, que es de sus padres, de sus hermanos, de quienes lo rodean, pues el niño tiene que estar en contacto con estas personas, tiene que mirarlos. Si ustedes lo ponen frente a una pantalla y ve una imagen en 2D, porque esa es la mayoría de dibujos animados que se ven, ¿no? O inclusive en 3D, pero sigue siendo 2D porque está en una pantalla. El niño pierde la capacidad de identificar estos patrones de comunicación no verbal, porque de frente se le ponen muchos dibujos animados que ya hablan, ¿ya? Ahora, entonces, esto está prohibido, pero muchos padres lo hacen. Incluso cuando entran a mi consultorio, entran con el niño de 1 año o de 1 año y medio bien al celular. Y esto está mal. Las pantallas secuestran la capacidad de concentración. Las pantallas reducen la capacidad del control de impulsos. Deben haber notado ustedes que un niño que ya está acostumbrado al celular, cuando se le quita, hacen unas pataletas terribles. Las pantallas reducen la empatía. Es lo que me refería cuando el niño deja de observar a los adultos a su alrededor y ya no logra identificar los patrones verbales y por ende no va a poder tampoco desarrollar el lenguaje verbal. Así que mucho cuidado con esto. ¿De acuerdo? Hay muchos papás que justifican este uso y eso dicen, no, pero es que es la única manera de que esté tranquilo y me deja hacer mis cosas, pero no, de verdad, no recurran a esto. Algo que sí favorece el neurodesarrollo es que lean cuentos. Lean cuentos. No es lo mismo que un niño vea el cuento de los 3 chanchitos en un video de YouTube a que le lean el cuento de los 3 chanchitos en un libro. ¿Por qué? Porque cuando uno lee a un niño, el cerebro del niño se ve forzado a imaginar situaciones, lugares, objetos, expresiones. O sea, ustedes le dicen, por ejemplo, ¿no? Entonces construyó una casa de paja, le puedes decir, y le puedes mostrar la imagen. ¿De acuerdo? Pero entonces, pero el niño se ve forzado a imaginar algo más. En cambio, si lo ve en video, todo sucede. Ya no hay nada para su imaginación. El que imaginó fue el que hizo el dibujo animado. ¿De acuerdo? Ahora vamos con la importancia del juego en el desarrollo físico y mental. La actividad física regular también ayuda a los niños pequeños. Aumenta la resistencia a desarrollar sus músculos y huesos fuertes. Mantiene buenos patrones de sueño. Mejora la motricidad fina, incluyendo el equilibrio y la destreza. Y desarrolla mejores habilidades sociales. Mantiene los hábitos saludables en edad adulta. Entonces, esto lo he puesto en rojo, ¿por qué? Porque el éxito de un padre, o sea, dentro de las muchas cosas que nos van a hacer muy exitosos, es lograr un buen hábito en la alimentación y también un buen hábito en el deporte o el juego físico. Y estas son dos cosas en las que se está fallando. Ya hablé de lo que es la alimentación, ¿no? Las barbaridades que se hacen, ¿no? Las fiestas infantiles llenas de dulces, llevarlos al Kentucky o ese tipo de cosas. Y el hábito del deporte tampoco no es algo que reclamen mucho los mismos papás. Los papás, la gran mayoría solamente quiere que los niños destaquen en la parte intelectual en los colegios, ¿no? En matemática, en lenguaje, en historia, quieren buenas notas, ¿no? De hecho, educación física no es algo que los papás quisieran que quieren que sus hijos destaquen, y de hecho solamente hay un día a la semana en nuestro Perú, mientras que en otros países en Canadá hay 3 días de educación física. Entonces, ¿cuánta importancia le estamos dando a la actividad física en nuestro medio? Me parece que a pesar del tiempo que está pasando, es muy poca. ¿De acuerdo? El deporte, el juego forman una visión positiva de la salud, incluyendo el peso y la dieta, a tener más confianza en sus capacidades, ¿no? Y los juegos tienen que ser por etapas, ¿no? Miren, aquí les he incluido una fotito que ustedes tal vez no lo van a considerar un juego, pero miren, cuando un niño a partir de los 6 meses ya comienza con su alimentación complementaria, muchos papás a veces exageran con los licuados y además le dan toda la boquita al bebé y no dejan que el bebé experimente. Estudios recientes han demostrado que si ustedes le ponen en trocitos la comida y están ahí vigilando, ¿no? Para que no se meta un trozo muy grande a la boca, pues el bebé comienza a observar, comienza a tener la hora de la alimentación como un juego. Entonces, ¿esto qué va a generar? Que haya una mejor coordinación fina entre su mano y su boca.
Entonces, en vez de darle de comer todo con cucharita, dejen que el niño también juegue con la comida. Va a terminar todo embadurnado, pero esto va a mejorar su desarrollo mental, aparte de que se está nutriendo. O sea, miren las ventajas de permitirle hacer esto al niño, ¿no? Mejor desarrollo mental porque mejora su motricidad fina y al mismo tiempo el niño se alimenta y al mismo tiempo el niño lo ve el acto de comer como algo divertido. Entonces, miren qué importante, ¿no? Aquí vemos una niña también que está jugando. Ahora, los juegos que se les da a los niños tienen que ser según la edad, ¿no? Y una pregunta que pudieran hacer, por ejemplo, es, ¿a partir de qué edad un niño ya está como para interactuar en juegos con otros? Entonces yo les digo algo, miren, más o menos de, de 1 mes a 3 meses, el niño pues todavía está haciendo movimientos instintivos, movimientos algo torpes, ¿no? De 4 meses a 7 meses, el niño ya tiene mayor control de su cuerpo, ya puede girar, ya puede sentarse, ya empieza a reconocer el concepto, ya sabe que es alguien diferente a los demás. A partir de los 8 meses hasta el año, el niño ya siente tristeza cuando no está cerca de los padres y reconoce extraños. Esto es lo curioso que me sucede, ¿no? Yo he tenido pacientes que cuando los he empezado a ver, desde antes de los 8 meses, por ejemplo, los bebitos a mí como pediatra me sonreían, y eso que yo era un extraño. Y los papás decían, doctores, a usted, mijita, usted lo reconoce y se apega a usted, con usted está feliz. Y a partir de los 8 o 9 meses ya me veían a mí, como lo veía una vez al mes, entonces comenzaban a llorar. Entonces se quedan sorprendidos, pero no es porque el bebito ya ahora desconfiara de mí, sino porque a los 8 meses, 8 o 9 meses, ya el bebé se da cuenta que soy un extraño. Antes de esa etapa no se daba cuenta que yo era un extraño, era una cara más. Entonces, aquí también surge la pregunta, ¿en qué momento el niño debe interactuar con otros niños? Porque se comete el error a veces de decir, el niño tiene 1 año o 1 año y medio y dicen, lo voy a meter a la guardería para que socialice. Miren esto, ¿ah? Miren esto. Entonces, ¿eso será correcto? Entonces, miren ustedes, lo que actualmente la pediatría recomienda es que de, los juegos de, los juegos cooperativos, o sea, con otros niños, tiene que ser a partir de los 2 años y medio o los 3 años. Antes de esta edad, el niño es muy individualista y no necesita interactuar con otros niños. O sea, ponerlo en una guardería por ese motivo para que interactúe con otros no es, no es, no es una, o sea, esa no sería un buen motivo. Las guarderías son algo importante para papás que trabajan, no se niega, ¿me entienden? O sea, si les vuelvo a repetir, aquí nuevamente es el enfoque individual. Cada caso se analiza de manera individual. Yo tenía un amigo que, por ejemplo, me decía, doctor Werner, me dice, ¿no? Werner me dice, ¿por qué mi amigo? Mi hijito se enferma cada rato, me dice, se resfría cada rato, ya no sé qué hacer, ya estoy loco. Y yo le digo, pero, ¿qué pasa con tu hijito, no? O sea, me dice, no, es que lo llevo a la guardería. ¿Y qué edad tiene tu hijito? Tiene 1 año. Entonces le digo, ¿estás seguro que no tienes tiempo para cuidarlo? Sí, sí tengo tiempo, mi esposa también, pero yo quiero que socialice. No, le digo, no. Si tienes tiempo tú o tu señora o tu esposa, pues al año debería estar en casa con los papás. Y mandarlo a guardería antes de esta edad, lo único que va a hacer es que el niño se enferme más, ¿no? Y el niño es muy individualista, todavía no entiende el concepto de compartir. El concepto de compartir es a partir de los 2 años y medio a 3 años, ¿no? O sea, ya esto lo podríamos reducir a 2 años y medio, tal vez. Pero antes de esa edad no tiene sentido que interactúe con otros niños. Antes de esa edad, si tiene algún problema psicomotor detectado por el pediatra, irá a sus terapias, que generalmente son individuales. A partir de los 3 años, ya puede entender juegos de cooperación, ya sabe prestar su juguete a otros niños. Entonces, esto es algo importante para tomar en cuenta con respecto al juego de los niños. Muy bien, ¿y cómo promover la actividad física en los niños, no? Hacer que el ejercicio sea divertido. Siempre preguntarle al niño, ¿no? Yo conozco papás que dicen, ya lo matriculé en clase karate, pero no quiere ir, me dicen, ¿no? Y le pregunto, ¿y a ti qué te hubiese gustado? No, yo quisiera fútbol, pero el papá quería karate.
Entonces hay que hacerlo que sea divertido, no, ustedes no decidan por completo, lleguen a un acuerdo, ¿no? Con el niño, ¿no? Involucrar a toda la familia, eso permite que pasen más tiempo juntos. Y de ahí vuelvo al concepto actual, ¿no? Que nos han hecho creer que tenemos que estar todo el día trabajando. ¿Y qué pasa cuando trabajamos todo el día? Llegamos a casa exhaustos, no tenemos fuerzas para salir a jugar con nuestros hijos. Entonces, ¿será una decisión correcta dedicarnos tanto al trabajo? Dar un ejemplo positivo, no va a haber un niño que juegue o le agarre el gusto a algún deporte si es que el papá o la mamá no lo hace, porque todo se aprende también por ejemplo. Y proporcionar oportunidades adecuadas para la edad, ¿no? Entonces ya les había mencionado el juego que se tiene que hacer para cada edad. Por ejemplo, aquí se habla de que en qué momento, en qué edad el niño ya debería entrar a juegos de competencia, o sea, donde va a haber campeón, segundo puesto, tercer puesto. Entonces, ahí los estudios indican que a partir de los 6 o 8 años ya se puede hacer, bueno, no, los estudios dicen a partir de los 8 años de competencia real, ¿no? Donde decirle al niño, no, mira, tienes que quedar en primer lugar, pero con una presión mínima también tiene que ser, ¿no? Antes de esa etapa no debería ser juegos de competencia. ¿Por qué? Porque puede generar esto, ¿no? Miren acá, ¿no? Esto ocurrió en Argentina, me parece. Ya, un equipo goleó 34-0 al rival y esto generó todo un debate, porque eran niños de 6 años. Entonces, un equipo era obviamente muy superior al otro. Entonces, aquí es un debate, porque algunos padres están a favor y dicen, no, el partido tiene que acabar hasta el final y los niños que perdieron tienen que entender que así es la vida. Pero lo estamos viendo desde la óptica de los adultos. Un niño de 6, aquí el problema está con los que perdieron, ¿sí? ¿Qué puede provocar esto? El niño ve el deporte como un terreno propicio para su humillación. Justo acá está la foto, ¿no? De un niñito. Entonces, ese es un manejo psicológico que también deberíamos entender al juego. Entonces, si los niños juegan por una competencia hacia los 4 o 5 años, todo debe ser paz. No les hagan creer que están pues luchando por el campeonato del mundo. No hagan eso. Ríanse, ¿ya? Pero ya a partir de los 6 8 años puede entrar en competencia, pero si se observa algo así, en otros países tienen reglas para detener el partido. Si se ve un equipo muy superior al otro, se detiene el partido y todo en buena onda. Esto no debió pasar, por ejemplo. Me explico, ¿no? Esto no debió pasar. ¿Por qué? Por el daño psicológico que se le hizo a los chicos que perdieron. Bien, ahora, y de la etapa adolescente, ¿no? Miren, en la etapa adolescente quería comentarles algo así bien breve, ¿no? Miren, la maduración del cerebro empieza por la parte de atrás y va avanzando hacia la parte de adelante. La última zona del cerebro en madurar es esta de acá, la prefrontal. Ahora, entonces miren esta gráfica. En esta gráfica podemos ver que estas zonas de acá tienen que ver con la recompensa inmediata y con las emociones. O sea, tienen que ver con el placer y con las emociones. Estas áreas de acá, que son los sistemas de abajo, como acá lo dicen, ¿no? Estos son los sistemas de abajo y este de acá es el área prefrontal que tiene que ver con el juicio, o sea, con el buen juicio, por así decirlo. Con el buen juicio, la planificación y todo lo que nos hace muy racionales como adultos. Entonces, precisamente esta zona de acá es la última en madurar. Por lo tanto, la niñez está dominada por placeres y emociones. Y también la adolescencia, en un gran porcentaje. Cada caso es individual, obviamente, ¿no? Aquí hablamos de generalidades. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Que el adolescente, por ejemplo, esté muy propenso al placer y a las emociones. También los niños, ¿no? También los niños. ¿Por qué? Porque esta área todavía no madura. Esta área muchas veces termina de madurar a los 25 años. Imagínense cuánto tarda. Ustedes deben haber visto personas adultas en sus 23, 24 años, ¿sí? Esto lo hemos visto, por ejemplo, en futbolistas, ¿no? Raymond Manco, por ejemplo, ¿no? Que hacían cosas irresponsables, ¿no? Tenían todo para salir adelante, pero hacían todo lo contrario. Tenían un partido y se daban una borrachera antes. ¿Qué significa? Que su capacidad de planificación no era la adecuada.
Entonces, ¿se podría decir que en ellos esta área no estaba madura? Tal vez, ¿no? Tal vez. Pero sí se ven los adolescentes, pues. En los adolescentes se dejan llevar por esto y por lo otro. Entonces, por eso es que es importante. En mi consulta, por ejemplo, llegan papás con niños o adolescentes con obesidad o con dientes muy picados, y yo le digo, pero señora, no debería darle dulces. Y me dice, no, pero es que ella pide, y ella, yo te he dicho que no comas. Entonces, la madre está tratando de apelar al área prefrontal que su hijo no lo tiene maduro, que no ha madurado. Ese niño o ese adolescente todavía guía sus acciones en base al placer y la emoción. Esta parte de acá todavía no ha madurado, entonces no se le puede tratar de que razone por completo. Claro, hay que tratar de hacerlo de todas maneras, pero no es la estrategia más adecuada. Entonces yo le digo, señora, pero aquí el problema es de los adultos que se lo permiten. ¿Quién se lo compra? ¿Quién le acostumbró a que tenía que comer eso? Y ahí muchas veces en sí, pues doctor, soy yo, o soy su papá, o es la abuelita. Entonces somos los adultos los que a veces generamos esto, ¿no? Entonces, si un niño que está acostumbrado a comer dulces todos los días le siguen dando, pues lo seguirá haciendo, por más que le digan que eso lo va a perjudicar en su salud. Entonces, miren, por eso es que los adolescentes hacen este tipo de cosas, ¿no? Son retos de internet, ¿no? He visto, ¿no? Este tipo, por ejemplo, este adolescente se está metiendo, pues, está tratando de beber alcohol por el ojo, ¿no? Y un tiempo se hizo este reto, ¿no? De filmarse con el carro en movimiento. ¿Por qué? Porque ellos están más propensos a la emoción y también al reconocimiento de sus pares. Miren acá, en el cerebro, en el cerebro tenemos circuitos de recompensa, o sea, circuitos de recompensa en el cerebro tenemos una zona del cerebro, las zonas de abajo que les había mencionado en la gráfica anterior, que son activadas cuando algo nos da placer. Y la evolución ha hecho que esas zonas sean activadas normalmente cuando comemos, cuando bebemos, cuando tenemos calor, cuando tenemos una pareja sexual o otro tipo de estímulos, ¿no? Pero resulta que la modernidad ha traído estímulos novedosos que también actúan activando esas áreas del placer, como por ejemplo la comida chatarra, los videojuegos, la pornografía, ¿no? Entonces, ¿qué va a generar esto? De que estos nuevos estímulos de la modernidad se aprovechan de estos circuitos cerebrales generando placer ahí. Y al generar de placer repetitivo, repetitivo, pueden terminar generándose ahí una conducta adictiva que va a quedar ya como un comportamiento del adulto. Entonces, miren, el contexto, los estímulos actúan sobre el centro de recompensa y podemos tener adolescentes que se acostumbran a que algo malo les genere placer. Por ejemplo, es el sicario más joven que tuvo el Perú hace unos años. O adolescentes que les genere placer hacer cosas para bien público. El de acá es el adolescente que hizo Kaya, que fue premiado en Suiza hace un par de años. Tenía 13 años cuando sucedió esto. Lo primero por una iniciativa de hacer un banco de reciclaje. Y él es Gringallo, el adolescente de 15 años que también se hizo muy popular hace unos años. Muy bien, recuerden ustedes que en la adolescencia, un ratito se me va a apagar la computadora, tengo que poner. Pensé que me iba a durar la batería. Ya. Deben saber ustedes que todas esas conexiones neuronales que se desarrollaron en los primeros en los primeros 1000 días de vida, cuando llega la adolescencia, muchas de esas conexiones neuronales este, se van podando y van quedando solamente algunas. Eso es algo que nos sucede a todos. Es por eso que la mejor etapa, por ejemplo, para aprender idiomas es cuando somos más niños, porque están todas esas conexiones neuronales en gran cantidad.
y a medida que avanzamos en edad ya se nos hace más difícil. Y en la adolescencia ocurre eso. Entonces ocurre que en la adolescencia, mientras más se repite una actividad, ¿qué sucede? Que se van estabilizando esas vías neuronales para esa actividad en concreto y podemos llegar a ser muy expertos en una actividad, como por ejemplo acá, ¿no? Un adolescente que comienza a tocar guitarra o que de repente lo tocaba desde su niñez, se aumenta la mielinización de esas vías y finalmente termina siendo un gran experto. Mientras que, esto trae un costo en contra, que pasada esa edad ya hay cosas que ya nos cuesta aprender, porque ya el cerebro va perdiendo esa plasticidad por la poda neuronal. Es por eso que cuando ya somos adultos, por ejemplo, un conocimiento nuevo nos puede resultar difícil de aprender, ¿no? Como en el caso aquí de esta señora que se le hace difícil aprender a manipular un celular. Finalmente, la parte del ejercicio en adolescentes. El ejercicio tiene que ser aeróbico, prácticamente todas las niñas el ejercicio es aeróbico, correr, saltar, jugar, pero miren, aquí vengo a romper un mito, ¿no? ¿Y qué hay del ejercicio anaeróbico o el ejercicio de fuerza o resistencia, que siempre hemos dicho que debe ser para adultos, ¿no? Porque si lo hace el adolescente se va a quedar chato o no va a crecer. Entonces, esto es un mito, ¿de acuerdo? Los últimos informes indican que a partir de los 13 años, un adolescente ya podría ir al gimnasio tranquilamente sin riesgo de que se vaya a quedar chato. No, es una mentira. Va a mejorar su salud, ¿no? De hecho, hay estudios que indican que estos ejercicios de alta intensidad mejoran su capacidad ósea, su capacidad muscular. Pero todo esto siempre tiene que haber alguien que guíe, ¿no? Tiene que haber en ese gimnasio alguien que le ponga los pesos necesarios, porque si no, hay riesgo de lesiones también. Tiene que ser guiado por alguien que, que sepa orientar a este chico, ¿no? No confiar mucho en los mitos o costumbres familiares. Siempre deben tener todos un pediatra de confianza. Así hasta les podría parecer muy obvio, que les da vergüenza de preguntar a algunos padres, también consúltenlo. Te pongo un caso, por ejemplo, ¿no? A mi consulta llegaban muchos bebitos de 6, 7 meses con zapatos. La verdad, yo no sé por qué hay fábricas de zapatos para bebés, zapatos duros, o bebitos también de 1 año con zapatos, ¿no? Que eso siempre se ha usado, ¿no? A mí también me lo pusieron, pero los últimos estudios indican de que la mejor manera que se desarrolle un pie sano es descalzo, con medias, ¿no? Ya si tienen mucho miedo al frío, como dicen, ¿no? Pero, o sea, eso era ni siquiera algo que me consultaban, era algo que yo observaba y les decía. Y entonces, como durante muchas generaciones lo han hecho, pues no consultaban, ¿no? O, por Claro, ejemplo, retraer el prepucio, ¿no? A muchos bebitos los hacen sufrir todavía, pero eso ya está contraindicado ahora, ya no se debe hacer. Entonces, sí, tengan confianza a su pediatra y pregunten si está bien lo que están haciendo, si se debe seguir haciendo. Nada más. perfecto. Máximo nos consulta, buenas tardes, doctor, todo depende de la alimentación desde niño, pues sí, ¿no? Es muy importante una buena alimentación desde muy pequeño, como lo ha indicado el doctor Werner, ¿no? Sí, Pero claro, claro, como le digo, ¿no? Lo que hacemos en esos primeros 1000 días va a condicionar las costumbres que va a tener de adulto ese niño, ¿no? Entonces, eso es algo que a veces los papás, yo también soy padre, no lo tenemos, o sea, tener un hijo es algo muy pasajero, algún día se irá, eso lo tenemos que dar claro. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta de que estamos formando un adulto y ahora, ¿qué costumbres le vamos a dejar? Porque es muy fácil dar una galleta a nuestro hijo de 1 año y medio y verlo sonreír, y nosotros también sonreír al mismo tiempo, pero ¿qué le estamos enseñando para su futuro? ¿Qué hábito le estamos generando para su futuro? Cuando tenga 35 años, 40 y tenga su primer infarto, nosotros ya no estaremos con él. claro, No, eso no me parece justo, ¿no? Hay que cambiar nuestra manera de ver la paternidad o maternidad como algo a futuro, no como algo del momento,
como la felicidad inmediata en el momento.